Una mujer apache fue vendida, pero un vaquero juró salvarla. Historias del oeste salvaje. El viento barría la llanura como un látigo frío. La nieve recién caída crujía bajo las botas del hombre mientras avanzaba por un sendero estrecho entre los álamos desnudos. Su caballo, un animal alto y de pelaje negro, avanzaba con paso seguro, ignorando el hielo que amenazaba con hacerlo resbalar. El vaquero no hablaba. Nunca hablaba. Su nombre poco importaba, en este mundo, solo contaban la acción, la mirada y la habilidad de sobrevivir. Al doblar una curva, vio un grupo de hombres junto a un carro. La escena se le grabó en la mente como un golpe seco, una mujer atada al costado del carro, la piel manchada de sangre, los ojos abiertos pero vacíos. Era joven, de cabello negro y lacio, con la piel marcada por la fatiga y el frío. Sus ropas, apenas retazos, no la protegían del viento helado que cortaba la cara como cuchillas. El corazón del vaquero no se agitó. Solo observó, evaluó. Los hombres eran pocos, pero no imbéciles, las pistolas descansaban en los costados, pero la amenaza estaba en su voluntad de castigar a quien se interpusiera. Había aprendido hace mucho que la violencia no se detiene por moral ni compasión. Esa es suya, vaquero, dijo uno, reconociéndolo. $5 y se la lleva. El vaquero bajó del caballo sin responder. Sus pasos eran medidos, firmes. No había prisa, pero había decisión. Cada músculo parecía calculado, incluso la sombra que proyectaba la luz gris del amanecer. Los hombres rieron, confiados. Él no era más que otro extraño en la frontera. Pero al extender el puñado de monedas, silencioso, su presencia se volvió suficiente amenaza. No habló. Nunca lo hacía cuando bastaba la acción. $5, repitió, con voz burlona el más grande de ellos. Ni más ni menos. El vaquero colocó las monedas sobre la madera del carro. Lentamente, con la misma precisión que al disparar, levantó el látigo que los hombres habían usado para mantener a la mujer controlada. Un movimiento sutil de sus ojos bastó para que comprendieran, no intenten nada. Cuando estuvieron fuera de alcance, él cortó las cuerdas que la ataban. Sus manos eran firmes pero cuidadosas, sin apresurarla. La mujer temblaba, y no era solo por el frío. Sus ojos lo escrutaban con desconfianza, cada respiración medida, cada movimiento evaluado. No había palabras entre ellos. Solo el crujir de la nieve bajo los pies y la respiración pesada de la mujer. Él la condujo al caballo. Ella dudó un instante, luego subió sin protestar, más por necesidad que por confianza. No había trato verbal, no había promesas. Solo el entendimiento silencioso de que la supervivencia dependía de aquel hombre. El viaje hacia su rancho aislado fue largo. El viento no perdonaba. Cada hora aumentaba la tensión, la mujer, silenciosa, abrazando sus rodillas para no perder calor, el vaquero, firme en la silla, atento a cada sombra, cada crujido que pudiera indicar peligro. Al caer la noche, llegaron a una cabaña pequeña, solitaria en medio de la llanura. La nieve acumulada hasta la altura de las botas creaba una barrera contra cualquier curiosidad externa. El vaquero encendió un fuego, su luz iluminando el interior rústico, paredes de madera gastada, mantas ásperas, herramientas esparcidas. Nada más. La frontera tenía poco lujo, y él no ofrecía palabras de bienvenida. Solo espacio para mantenerse con vida. La mujer, exhausta, se dejó caer junto al fuego. Su cuerpo temblaba, pero su mirada nunca buscó compasión. Él la observó mientras acomodaba leña y vigilaba el exterior a través de la ventana. No preguntó su nombre ni su historia. No hacía falta. En la frontera, cada ser es una lección de paciencia y silencio. No quiero nada, dijo ella finalmente, con voz apenas audible. Solo que me dejen ir. El vaquero no respondió. En su mirada había un juramento más fuerte que cualquier palabra, aquí, ella estaría segura. La protección no necesitaba declaraciones. No aún.
Durante horas, la mujer escuchó el crepitar del fuego y la respiración contenida del hombre mientras se limpiaba un rifle y revisaba trampas fuera de la cabaña. Cada gesto suyo hablaba de responsabilidad, de deber, no de deseo ni romance. Y eso, de alguna manera, le daba un extraño alivio. No había promesas que pudieran romperse, solo una seguridad silenciosa, forjada en la soledad y el frío. Cuando finalmente se recostó contra la pared de madera, agotada, la mujer sintió algo extraño, una tregua con el mundo. La tensión seguía ahí, latente, pero por primera vez en días no sentía la urgencia de huir. Su confianza no estaba regalada, estaba contenida, como el fuego que ahora los protegía de la noche helada. El vaquero, por su parte, permaneció sentado cerca de la puerta, observando las sombras que la luna proyectaba sobre la nieve. No había celebraciones ni palabras. Solo el silencio que los rodeaba, pesado y constante. La frontera exigía vigilancia y paciencia. Él se aseguraría de que sobreviviera, aunque eso significara cargar con la culpa de un pasado que no podía cambiar. En el exterior, el viento seguía golpeando sin piedad. La mujer cerró los ojos, escuchando cómo la tormenta susurraba historias de hombres que no regresaban, de caminos que devoraban a los desprevenidos, de promesas incumplidas. Dentro, sin embargo, la presencia silenciosa del vaquero ofrecía una protección silenciosa, un respiro que se sentía casi imposible en aquel mundo cruel. Cuando el reloj del frío llegó a la medianoche, la mujer se dio cuenta de algo. No había hablado, pero no había tenido miedo de que él la lastimara. La distancia entre desconfianza y seguridad se había acortado apenas unos pasos, apenas unos gestos. En el oeste, eso podía ser suficiente para sobrevivir. El vaquero cerró los ojos un instante, escuchando cómo la nieve golpeaba el techo de la cabaña. No había palabras, solo juramentos silenciosos. Ninguno de los dos podía imaginar aún que este encuentro cambiaría sus vidas, que la soledad compartida podía forjar algo más profundo que cualquier promesa pronunciada. Y en la oscuridad, mientras la tormenta aullaba afuera, ambos comprendieron una verdad sencilla y peligrosa: en la frontera, la confianza se gana gota a gota, y la supervivencia depende de quienes estén dispuestos a guardarla sin hablar. El viento azotó con fuerza. La mujer se acurrucó contra la pared, y el vaquero permaneció firme junto a la puerta. Afuera, el mundo seguía siendo un desierto helado. Adentro, apenas un fuego y un juramento silencioso. Y eso era suficiente. Por ahora, el amanecer se filtraba en la cabaña a través de las rendijas de madera, dibujando rayos grises sobre la nieve acumulada afuera. La mujer apache se había despertado primero, con la espalda dolorida y los dedos entumecidos por el frío. No había palabras entre ellos, no hacía falta. El vaquero todavía dormía sentado en la silla junto a la puerta, su rifle apoyado contra la pared, su rostro endurecido por años de soledad. Cada movimiento suyo era medido, preciso, y aún así, había algo extraño en la manera en que su presencia imponía seguridad sin pedir nada a cambio. Ella se levantó con cuidado y encendió el fuego antes de que él se despertara. Sus ojos recorrían la cabaña, mantas ásperas, utensilios de cocina básicos, un par de sillas y suelas gastadas de botas. Todo lo que tenían era necesario, nada más. En la frontera, cualquier lujo era peligroso, cualquier exceso, inútil. ¿Dónde me llevará?, preguntó finalmente, con voz apenas audible, mientras él se ponía de pie al escucharla. Él no respondió con palabras. Solo señaló el exterior, donde la nieve cubría un sendero que conducía a los corrales y al bosque cercano. Sus gestos eran firmes pero no agresivos, claros pero sin explicación. Ella entendió, no estaban juntos para conversación, estaban juntos para sobrevivir. Eso, en sí mismo, era un acto de confianza. Los días siguientes se llenaron de tareas silenciosas. La mujer aprendió rápido que en la cabaña nada se desperdiciaba. Traer agua del río, cortar leña, cuidar del caballo y las pocas cabras que tenían. El vaquero trabajaba al lado de ella, sin dar órdenes, pero su mirada seguía cada movimiento,
corrigiendo errores con gestos mínimos, un asentimiento o un ajuste en la postura de ella. La rutina les ofreció una tregua. Cada amanecer traía frío, y cada noche traía peligro, pero había una constancia que permitía que la mujer bajara la guardia apenas un poco. No era confianza completa, era cálculo. Sabía que él la había salvado de hombres capaces de venderla como un objeto, y eso era suficiente para no huir. Una tarde, mientras arreglaban la cerca de los corrales, ella habló por primera vez sobre su viaje hasta allí. Me vendieron, como si mi vida no fuera mía, dijo, sin mirar al vaquero, mientras clavaba un estacón en la nieve dura. Creí que nadie vendría por mí. Él no respondió. Solo ajustó la cuerda de la cerca y continuó trabajando. Sus silencios eran parte de su lenguaje. La mujer entendió que no le preguntaría detalles, no era su manera. Pero al observar cómo sus manos se movían con cuidado y precisión, comprendió algo más: su protección no dependía de palabras, sino de acciones. Al caer la tarde, el viento comenzó a aullar entre los árboles, recordándoles la soledad de la frontera. La mujer se acercó al fuego mientras él revisaba trampas fuera de la cabaña. No había miedo en ella, solo respeto. La supervivencia en ese desierto de nieve era un juego de paciencia y resistencia. Y él lo enseñaba sin hablar. Días después, un ruido extraño los alertó. Un hombre apareció al borde del bosque, observando la cabaña con intenciones que no podían ser buenas. El vaquero se adelantó sin decir nada, colocando su rifle entre él y la amenaza. La mujer, lejos de retroceder, permaneció junto a la puerta, lista para ayudar si fuera necesario. El intruso no dijo palabra. Solo evaluó y retrocedió lentamente, comprendiendo que la cabaña no estaba desprotegida. El vaquero mantuvo la mirada fija hasta que desapareció entre los árboles. Entonces, y solo entonces, permitió que la tensión se relajara apenas un poco. La mujer lo miró y entendió: allí no había promesas vacías, solo certezas silenciosas. El invierno los obligó a adaptarse. La comida era escasa, los días cortos y fríos. La mujer aprendió a preparar la carne del caza menor, a envolverla en telas para protegerla del viento. Él le enseñó a leer la nieve, a reconocer las señales de los animales y del clima, a moverse sin dejar rastros. Cada enseñanza era un acto de confianza, cada gesto, una extensión de la protección que le ofrecía. En las noches más frías, cuando la nieve golpeaba con furia, ella se acercaba al fuego y él permanecía en la puerta, mirando hacia la tormenta. No había contacto físico, pero la cercanía hablaba más que las palabras. Ella entendió que podía depender de él sin miedo a que la dominaran. Su dignidad permanecía intacta, aunque el mundo exterior la hubiera intentado quebrar. Una tarde, mientras arreglaban la cerca dañada por la tormenta, la mujer se detuvo y lo miró de frente. No sé tu nombre, dijo, con un hilo de voz, pero sé que no me dejaría sola. Él la miró unos segundos, evaluando, y finalmente asintió. No dijo nada. En la frontera, los nombres son secundarios. La lealtad y la acción valen más. La mujer entendió que su protección no era negociable, y eso bastaba. El vaquero comenzó a contarle fragmentos de su pasado, pero sin palabras: cicatrices en sus manos, un disparo mal curado en la pierna, las marcas de una pelea que no olvidaría. Cada señal, cada gesto, era una historia sin necesidad de pronunciarla. La mujer, observando en silencio, comenzó a percibir la profundidad de aquel hombre. No había promesas, no había vanidad, solo un compromiso silencioso con la vida y la supervivencia. Una noche, mientras la nieve golpeaba con furia, la mujer despertó con un ruido fuera de la cabaña. Al mirar, vio sombras moviéndose entre los árboles. El vaquero, sin despertarla, tomó su rifle y salió al exterior. La tensión era palpable, pero no había miedo. La mujer entendió que podía confiar en él, la acción valía más que las palabras. El hombre regresó sin disparar. Los intrusos habían retrocedido. La mujer, aliviada, comprendió que su seguridad no era casualidad,
era el resultado de cada acción medida, cada decisión silenciosa, cada gesto de responsabilidad que él demostraba día tras día. El invierno seguía su curso. La convivencia silenciosa los unía lentamente. Ella aprendió a respetar sus límites, él aprendió a reconocer su fortaleza. La tensión inicial se había transformado en una forma de confianza que no necesitaba palabras, una mirada, un gesto, la certeza de que cada uno estaría allí cuando el otro necesitara. En la frontera, la supervivencia dependía de quienes estaban dispuestos a observar, esperar y actuar sin buscar reconocimiento. La mujer apache y el vaquero estaban aprendiendo eso juntos. No había amor aún, ni promesas, solo una tregua forjada en la soledad, la nieve y la responsabilidad compartida. El fuego crepitaba, lanzando sombras sobre las paredes de madera. La mujer se acercó un poco más al calor y él permaneció en la puerta, vigilante. Afuera, la tormenta golpeaba sin piedad. Adentro, la convivencia silenciosa continuaba, paso a paso, gesto a gesto. La confianza no estaba regalada, se estaba ganando lentamente. Y así, mientras la frontera los envolvía en su crudeza, la mujer comprendió algo profundo, no necesitaba palabras para sentirse segura. Bastaba con la constancia de aquel hombre, su vigilancia, su responsabilidad silenciosa. En un mundo que intentaba destruirla, su dignidad permanecía intacta, sostenida por alguien que no la veía como un objeto, sino como un ser capaz de sobrevivir. El crepitar del fuego se mezclaba con el rugido del viento. La frontera seguía siendo cruel, pero dentro de la cabaña, entre la mujer apache y el vaquero, algo comenzaba a formarse. No era amor todavía. Era confianza. Y en ese desierto helado, la confianza podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Cuando la mujer cerró los ojos aquella noche, no hubo palabras. Solo la certeza de que, por primera vez desde que había sido vendida, no estaba sola. Y que el hombre que había jurado salvarla cumpliría su palabra, sin necesidad de pronunciarla. El amanecer aún estaba lejos, y la tormenta continuaba. Pero dentro de la cabaña, entre el crepitar del fuego y la nieve que azotaba el mundo exterior, la confianza crecía silenciosa, lenta, implacable. La nieve comenzaba a derretirse cuando el sol tímido logró filtrarse entre los árboles. La cabaña se había convertido en un refugio rústico, pero estable. El vaquero y la mujer apache habían aprendido a trabajar en sincronía, cortar leña, cazar, reparar cercas, mantener al caballo y a las cabras. Cada acción se realizaba con respeto mutuo, sin palabras innecesarias, con una especie de silencio que pesaba más que cualquier conversación. Pero la frontera nunca perdonaba la rutina. Un día, mientras revisaban las trampas al borde del bosque, la mujer notó huellas que no eran de animales, hombres armados que se movían con intención. La tensión regresó como un golpe helado. La mujer apretó los labios, su instinto de supervivencia estaba alerta. Él percibió su cambio inmediato. No podemos quedarnos, dijo ella, finalmente rompiendo el silencio. Vendrán por mí. El vaquero asintió, silencioso. La amenaza era clara, pero no había miedo en sus ojos, solo decisión. Prepararon sus cosas con eficiencia. Mantas, armas, provisiones mínimas. La mujer movía cada objeto con cuidado, sin perder detalle. Él, a su lado, evaluaba constantemente el terreno, buscando rutas de escape, asegurando cada paso. La frontera no toleraba errores. Cuando se pusieron en marcha, la nieve derretida complicaba sus pasos. Cada sonido resonaba con fuerza en el bosque, cada crujido podía delatarlos. La mujer, a veces adelantándose, a veces retrasándose, se movía con la agilidad de quien había aprendido a sobrevivir en su propio mundo. Él nunca la sujetó ni le dio órdenes. Su protección se manifestaba en silencio, cobertura con el rifle, vigilancia constante, movimientos estratégicos para mantenerla fuera de peligro. Durante los días siguientes, los hombres que los acechaban permanecieron a distancia, observando, evaluando. La frontera los había puesto a prueba antes, ella conocía el riesgo,
él lo enfrentaba sin fanfarria. Pero en medio de la tensión, algo cambió. La mujer comenzó a depender no solo de sus habilidades, sino también de la certeza de que él no la abandonaría. No era amor todavía. Era la certeza de que alguien podía sostenerla cuando todo el mundo parecía querer destruirla. Una tarde, mientras acampaban junto a un arroyo, la mujer se sentó y dejó caer su mochila. Sus manos temblaban, no por el frío, sino por la presión acumulada de días de persecución. Si nos alcanzan, comenzó, pero se detuvo, incapaz de terminar la frase. Él no dijo nada. Solo se sentó frente a ella, manteniendo la distancia adecuada, vigilando el bosque. Su mirada era tranquila, firme, una promesa silenciosa de que la protegería, sin importar lo que viniera. Yo decidiré, continuó ella finalmente. No quiero que alguien decida por mí. El vaquero asintió levemente. Esa era la única forma de protección que respetaba, dejar que la mujer eligiera sus pasos. No había control, solo acción calculada y constante. La frontera era cruel, pero ambos habían aprendido a respetar la autonomía del otro. Esa noche, el viento soplaba con fuerza y la nieve volvía a caer. Los hombres que lo seguían habían reducido la distancia. La tensión era palpable, un filo invisible que cortaba cada movimiento. La mujer se acercó al fuego, su mirada buscando la del vaquero, buscando un indicio de seguridad. Él no hablaba, pero su silencio tenía peso, no era indiferencia, era vigilancia. En un momento, un disparo resonó en la distancia. La mujer se arrodilló instintivamente. Él reaccionó inmediatamente, cubriéndola con su cuerpo y preparando el rifle. El corazón de la mujer latía con fuerza, pero en lugar de pánico, había concentración, no podía permitirse miedo. La frontera exigía acción y estrategia, no emociones desbordadas. Vámonos, dijo finalmente, con decisión. Ahora. Empacaron rápidamente, dejando atrás el fuego y la cabaña que había sido su refugio temporal. La nieve estaba más profunda, y el bosque ofrecía tanto protección como peligro. Cada paso estaba calculado, cada sonido vigilado. La mujer se adelantaba ligeramente, pero siempre a la vista del vaquero. La confianza se había consolidado en medio del peligro, él nunca dudaba de su habilidad, y ella nunca dudaba de su vigilancia. Llegaron a un claro donde el terreno descendía hacia un río helado. La mujer evaluó la corriente, el hielo, y sugirió un paso más seguro. Él asintió, dejándola liderar. Su respeto era evidente, él protegía, pero no controlaba. Cada elección de la mujer reforzaba su dignidad, y él lo entendía sin necesidad de palabras. Esa noche, acamparon en un pequeño refugio natural, un saliente de roca que ofrecía sombra del viento. La mujer preparó la comida mientras él revisaba armas y trampas improvisadas para proteger el lugar. La rutina de trabajo compartido había creado un lazo silencioso, una forma de cercanía que no necesitaba palabras. Cada acción hablaba de respeto y confianza mutua. Cuando la mujer finalmente se recostó, exhausta, él permaneció en alerta. Ella, por primera vez, se atrevió a acercarse, no buscando intimidad, sino apoyo. Su hombro rozó levemente el suyo, y él permitió el contacto sin moverse. Fue un gesto pequeño, pero cargado de significado, una aceptación silenciosa de cercanía sin presión. El amanecer siguiente trajo un nuevo peligro, los hombres que los acechaban habían rodeado parcialmente el claro. La mujer se levantó temprano, examinando las huellas en la nieve. Su decisión fue rápida y clara, tendrían que dividirse para sobrevivir. Ella sería la primera en cruzar el río, él cubriría la retirada. No te seguiré ciegamente, dijo ella, sin mirar atrás. No me protejas de mí misma. Él asintió, comprendiendo la magnitud de su declaración. La frontera exigía que cada uno asumiera su responsabilidad. La mujer confiaba en él, sí, pero también confiaba en sí misma. La primera lección de la frontera, sobrevivir no es solo recibir protección, es tomarla cuando es necesario.
El cruce del río fue tenso. La corriente arrastraba el hielo, cada paso podía ser el último. Ella se movía con cuidado, el vaquero vigilando cada sombra del bosque, cada posible emboscada. La coordinación entre ellos era perfecta, pero no hablada, era entendimiento puro, silencioso y vital. Al otro lado, mientras descansaban, la mujer finalmente rompió la barrera de su propio silencio. No puedo volver atrás, dijo, con voz firme. No después de todo lo que pasó. El vaquero no respondió. Su silencio era su manera de decir, lo sé. Y eso era suficiente. Esa noche, bajo un cielo estrellado que se extendía sobre el desierto helado, la mujer y el vaquero compartieron el calor del fuego sin palabras. Cada mirada, cada gesto, era un acuerdo tácito, ambos elegían seguir adelante, juntos, respetando sus límites, confiando en la acción del otro. La primera intimidad, no de deseo, sino de cercanía y entendimiento, había nacido de la necesidad y la confianza. El peligro seguía latente, pero la elección de la mujer había cambiado la dinámica, no era solo protegida, era aliada, compañera, igual en la lucha por sobrevivir. El vaquero comprendió que la frontera no permitía héroes solitarios, solo aquellos que respetaban y se apoyaban mutuamente podían esperar vivir un día más. La nieve se tornaba más ligera, casi como si el mundo exterior reconociera su determinación. La frontera seguía siendo implacable, pero dentro de ese espacio reducido, en medio de la lucha, había una tregua silenciosa, una conexión lenta, forjada no por palabras, sino por elecciones compartidas. Al final, la mujer se recostó junto al fuego, con la certeza de que, aunque la amenaza persistiera, no estaba sola. Y él, vigilante, comprendió que la confianza que había ganado era más poderosa que cualquier arma. La mujer apache había elegido seguir con él. El amanecer prometía nuevos desafíos, nuevas decisiones. Pero la frontera ya no era solo un lugar de peligro, era un escenario donde ambos podían elegir cómo sobrevivir, cómo protegerse y cómo confiar el uno en el otro. Y así, mientras la noche se extendía y la nieve caía suavemente, el vaquero y la mujer apache comprendieron algo esencial: en la frontera, la supervivencia y la confianza eran el primer acto de intimidad. Todo lo demás tendría que esperar. La primavera llegó lentamente al desierto nevado. La nieve se retiraba, dejando charcos de agua helada y barro que dificultaban cada paso, pero también revelando señales de vida que habían permanecido ocultas durante el invierno. Para la mujer apache y el vaquero, estos cambios eran más que climáticos, cada transformación del terreno marcaba la distancia que habían recorrido juntos y la frontera parecía menos hostil, aunque seguía siendo un desafío constante. El peligro no había desaparecido. Los hombres que antes los habían acechado seguían en la región, y ahora sus movimientos eran más cautelosos. Cada ruido, cada sombra, era observado. Pero la mujer ya no estaba asustada, había aprendido a evaluar, a decidir y a moverse con determinación. Y el vaquero, silencioso como siempre, permanecía alerta, vigilando cada ángulo, cada señal de amenaza. No había palabras entre ellos, solo la cadencia de la supervivencia compartida. Una tarde, mientras reparaban la cerca de los corrales, la mujer notó un cambio en la actitud del vaquero. Sus movimientos eran más lentos, medidos con cuidado, como si anticiparan no solo el peligro externo, sino también lo que pudiera surgir de sus propios sentimientos. Ella lo observó en silencio. En la frontera, los gestos eran más reveladores que cualquier conversación. La verdad se mostraba en la manera de sostener una herramienta, de mirar el horizonte, de proteger sin invadir. No voy a pedir que me cuides, dijo ella, mientras colocaba una estaca en la cerca. Solo quiero seguir viva, y que tú sigas conmigo. El vaquero asintió, un gesto mínimo pero lleno de significado. Su protección no era un acto de posesión, era un compromiso silencioso de presencia y acción. La mujer comprendió que no necesitaba palabras para entenderlo. En la frontera, los juramentos se demostraban con cada paso compartido, con cada gesto calculado que aseguraba la vida del otro. Los días pasaron con esa rutina, trabajo, vigilancia,
preparación para cualquier ataque y pequeños momentos de cercanía que no requerían palabras. A veces compartían la misma manta junto al fuego, la mujer acurrucándose contra la pared mientras él permanecía junto a la puerta, su mirada fija en la oscuridad exterior. La frontera había enseñado que la intimidad no siempre necesitaba contacto físico, a veces, la confianza y la cercanía silenciosa eran más poderosas que cualquier abrazo. Pero la vida en la frontera exigía decisiones difíciles. Un día, un mensajero llegó desde un asentamiento lejano, trayendo noticias de hombres que buscaban capturar a la mujer apache y reclamar una recompensa. La amenaza era inmediata y grave. La mujer lo comprendió de inmediato, no había opción de quedarse. Tenemos que movernos, dijo, con voz firme. No puedo arriesgar tu vida ni la mía. El vaquero no respondió con palabras. Solo asintió y comenzó a preparar las provisiones, revisando armas y trampas. La frontera no permitía indecisiones, la acción era la única respuesta válida. La decisión de moverse juntos fue un acto de confianza mutua, él confiaba en que ella tomaría las decisiones correctas, ella confiaba en que él la protegería sin intentar dominarla. La frontera había enseñado que la fuerza sin respeto era inútil y la autonomía sin apoyo era mortal. Juntos, habían encontrado un equilibrio delicado y silencioso. Durante la marcha, la mujer tomó la delantera, liderando por senderos que solo ella reconocía de su experiencia pasada. El vaquero la seguía, cubriéndola desde la retaguardia, vigilante, silencioso, como siempre. Cada gesto suyo transmitía seguridad y presencia, no control. La mujer lo sentía, no había fantasía ni promesas vacías, solo la certeza de que ambos sobrevivirían mientras permanecieran juntos. Una noche, acamparon cerca de un arroyo, con el agua fluyendo suavemente bajo la luz de la luna. La mujer se acercó al fuego, dejando que su espalda tocara la pared de la cueva improvisada. Él permaneció vigilante, pero permitió que ella se acercara un poco más que antes. La intimidad nacía de la cercanía y la elección, no de palabras ni impulsos. No me arrepiento de seguir contigo, dijo ella, con voz baja. Ni de confiar en ti, ni de elegir estar aquí. El vaquero no respondió con palabras, solo asintió ligeramente, su mirada firme y tranquila. En la frontera, eso era suficiente. Las palabras eran innecesarias cuando las acciones y la presencia constante hablaban por sí mismas. El día siguiente trajo más peligros. Los hombres que los perseguían habían encontrado su rastro. El vaquero y la mujer se movieron rápido, utilizando senderos ocultos, cruzando ríos y subiendo colinas. Cada paso era calculado, cada silencio, una estrategia. Pero a pesar del riesgo, la mujer no cedió su autonomía. Tomaba decisiones, lideraba, y él la seguía, cubriéndola, protegiéndola, respetando sus elecciones. La tensión alcanzó su punto máximo cuando un grupo de hombres armados apareció en un claro frente a ellos. La mujer evaluó rápidamente la situación y decidió una ruta de escape por un terreno abrupto, casi imposible. El vaquero comprendió inmediatamente y la siguió, cubriéndola con precisión y calma. Cada disparo fue medido, cada movimiento calculado. La frontera no perdonaba errores. Cuando finalmente lograron perder a sus perseguidores, ambos se detuvieron a recuperar el aliento. La mujer, herida ligeramente en la pierna, se dejó caer junto al fuego improvisado. Él se sentó a su lado, revisando la herida con cuidado, aplicando vendajes con manos firmes pero delicadas. No había palabras de consuelo, solo acción y presencia. La frontera enseñaba que la protección verdadera se mostraba en el cuidado silencioso. Esa noche, mientras el viento golpeaba con fuerza y la nieve volvía a caer en cotas altas, la mujer se recostó junto a él. Esta vez, la cercanía no era solo supervivencia, era elección, aceptación y confianza compartida. No hubo urgencia, no hubo palabra innecesaria. Solo la comprensión de que ambos habían elegido permanecer juntos, que la frontera los había unido no por necesidad ni obligación, sino por respeto y lealtad mutua. Con el paso de los días,
la frontera comenzó a transformarse para ellos. La mujer Apache y el vaquero encontraron un lugar donde podían mantenerse a salvo, reconstruir la cabaña y preparar provisiones para el invierno siguiente. La relación entre ellos no era romance rápido ni fantasía, era una intimidad construida sobre la supervivencia, la responsabilidad y la elección. Cada gesto, cada mirada, cada acción compartida fortalecía un vínculo silencioso que ninguna palabra podría definir completamente. Finalmente, llegó un momento en que el peligro externo se redujo. Los hombres que los habían acechado desaparecieron o se alejaron lo suficiente. La frontera seguía siendo dura, la vida aún exigía esfuerzo y vigilancia, pero dentro de la cabaña había paz. La mujer se movía con libertad, cuidando de la comida, los animales y el fuego. El vaquero seguía vigilante, atento a todo, pero ahora podía permitirse momentos de tranquilidad. Una noche, mientras la aurora comenzaba a teñir el cielo de rosa y gris, la mujer se acercó al vaquero y apoyó su mano sobre la suya. Él permitió el contacto, sin moverse ni hablar. Era un gesto pequeño, pero lleno de significado, la aceptación, la elección compartida, la certeza de que no estaban solos. El mundo exterior podía ser implacable, pero dentro de esa cabaña, entre el crepitar del fuego y la nieve que caía suavemente, habían encontrado algo más valioso que cualquier refugio: confianza, respeto y la certeza de que ambos permanecerían juntos. La frontera seguía siendo cruel, pero ellos habían aprendido a enfrentarla como equipo, cada uno con sus habilidades, sus límites y su dignidad intacta. En ese silencio compartido, ambos comprendieron finalmente que la soledad había terminado. No había palabras grandilocuentes, no había promesas románticas, solo un acuerdo tácito, un entendimiento profundo y silencioso: ninguno de los dos volvería a estar solo. La frontera, con su viento, su nieve y su desolación, los había unido. Y aunque el mundo pudiera intentar separarlos, la mujer Apache y el vaquero sabían que mientras se protegieran y respetaran mutuamente, podrían sobrevivir cualquier tormenta. El fuego crepitaba, la noche caía y la nieve caía suavemente sobre la cabaña aislada. Afuera, el desierto helado parecía inmenso e implacable. Pero dentro, en la cercanía silenciosa de dos sobrevivientes, había calor, seguridad y algo más profundo: un hogar construido no de paredes, sino de confianza y decisión compartida. Y así, mientras la frontera seguía su curso, ellos permanecieron juntos, no por promesas ni fantasías, sino por elección, acción y respeto. Nadie los separaría. Nadie los rompería. En la frontera, entre la nieve y el viento, entre la soledad y el peligro, ambos comprendieron finalmente: ya no estaban solos.